Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día, viernes 28 de enero del 2021. El evangelio que vamos a meditar es el de San Marcos. Estamos en el capítulo 4, versículo del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos entonces meditando, profundizando, como decíamos ayer, la pedagogía de Jesús, para que los más humildes y sencillos pudieran entender el mensaje de salvación que Él quería pues que entendieran. Pues solo con un corazón humilde y sencillo seremos capaces de entender la palabra de Dios, porque Jesús, a través de sus parábolas, nos invita a ser constructores de su reino, aunque se nos hace a veces difícil poder ver los frutos de dicha siembra que Él nos narra aquí en el Evangelio. Entonces las parábolas, hermanos y hermanas, son una invitación a no estar ansiosos o dependientes de los, digamos, supuestos éxitos o de inmediatas respuestas, digamos, a nuestros esfuerzos. Hoy más que nunca debemos tener confianza y, como dice el Catecismo de la Iglesia, fiarnos a Dios, pues no somos nosotros quienes hacemos crecer la semilla, sino que es el Señor. Y pone ahí que el campesino siembra, se acuesta o se levanta, te despierta o dormido, es lo que hace sembrar, preparar la tierra. ¿Cómo va a germinar la semilla? Eso no es problema del agricultor, problema de Dios, porque Dios ya dejó también establecidas, digamos, las reglas, ¿verdad? Naturales. Lo que dice el Evangelio de hoy es que nadie sabe cómo crece dentro de sí el deseo por el reino, porque Jesús está comparando el reino con las parábolas, para que nosotros podamos entender. Es un método sencillo. Es como cuando nosotros evaluamos, digamos, el año, ¿verdad?, de trabajo. En las parroquias solemos utilizar el FODA. Es un método sencillo. Y así entendemos cuáles fueron nuestras fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas por las cuales no pudimos cumplir las metas y los objetivos.
Porque Dios ha colocado, hermanos y hermanas, digamos, en nosotros una semilla dispuesta a germinar en nuestros corazones, que es la acción del Espíritu la que hace posible que vaya formándose hasta dar frutos. Y es Jesús quien nos muestra cómo, dónde podemos nosotros compartirlo. Para esto sea posible, hermanos y hermanas, hemos de dejarnos quizás encontrar por el llamado de Dios. Cuando eso sucede, digamos, se da la hermosa experiencia de la segunda parábola que estamos hablando, como es la parábola de la mostaza, la semilla. Nos convertimos entonces en personas capaces de aliviar y confortar a quienes nos necesitan. Usted y yo podemos ser esa semilla de mostaza que comienza tan pequeño, pero ahí va creciendo esas nuevas actitudes, esa conversión que iniciamos, va creciendo y creciendo hasta que un día la gente cree en usted y cree en mí por la forma en que nosotros vamos viviendo los valores del Evangelio. Entonces nosotros somos esa semilla, esa de mostaza, ese arbusto que es más grande, como dice ahí, que las hortalizas. Entonces la gente puede acudir a usted. La gente, podríamos decir, son como las aves que acuden al hermano, a la hermana, que han visto que se congrega en la iglesia, que han visto que es congruente con su fe, con sus creencias. Y hay gente que llega donde uno a pedirle un consejo. La pregunta podría ser, ¿qué le pasa a la semilla en el terreno estéril? ¿Qué le pasa? Una semilla que lucha, batalla por crecer y desarrollarse, pero se le hace difícil y puede morir en el intento. Puede ser a esas personas que quieren luchar sin Dios, o van a la misa y vienen alegres, tuvo bonita la homilía, pero vienen otra vez a la casa a ver los problemas, porque no han querido resolver sus problemas. Así sucede, hermanos y hermanas, con las ansias de ver fructificar el reino, cuando nos permitimos o cuando no permitimos muchas veces que Dios actúe en nuestra vida. Para construir el reino se requiere primero cuidar bien el corazón humano. Cuidar bien el corazón humano. Aquellas malas intenciones que tenemos muchas veces en contra de los demás. Porque puede pasarle lo que le pasó al ungido de Dios, David. ¿Qué le pasó a David en la primera lectura de hoy? Dice la primera lectura que subió a la azotea del palacio y vio a una mujer bañándose y le gustó. La mujer era una mujer hermosa, pero era una mujer casada, y mandó a los sirvientes a traer a aquella mujer. Se llamaba Betsabé. Su esposo era un oficial o un soldado del ejército que se llamaba Urías. Y la embarazó a esta mujer, y después mandó a llamar al oficial que estaba en el frente de batalla, y le dijo que llamara a Urías. Bueno, al final, para no alargar más, le dijo al oficial al mando que lo pusieran a primera fila, donde los combates estaban más fuertes, con la idea de que Urías iba a morir. Y así fue, y quedarse él solo con su mujer. Ese es el pecado. Al ungido de Dios, David perdió la batalla del reino porque había perdido la batalla también de su corazón,
Por eso es importante, hermanos y hermanas, la oración para poderle pedir a Dios que no seamos derrotados en los momentos difíciles, que podamos vivir, combatir esos momentos difíciles en nuestra vida. Sí, hermanos, el reino de Dios es como un hombre, dice, que echa el grano y la tierra da frutos por sí misma. Entonces hoy Jesús habla a la gente de una experiencia muy cercana a sus vidas, hermanos y hermanas, como es estas grandes parábolas con gran contenido. Entonces, con estas, digamos, palabras se refiere al reino de Dios, que consiste en ¿qué? En la santidad y la gracia, la verdad y la vida, la justicia, como también el amor y la paz. Este reino, hermanos y hermanas, ha de ser una realidad, en primer lugar, dentro de cada uno de nosotros, después y luego en el mundo. En el alma, hermanos y hermanas, de cada cristiano, Jesús ha sembrado por el bautismo la gracia, la santidad y la verdad. Hemos de hacer entonces crecer esta semilla para que fructifique en multitud de buenas obras. A eso estamos llamados. Así, este reino de Dios entonces, que comienza dentro de cada uno, se extenderá a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestra sociedad y al mundo en general. Decía San Ambrosio un pensamiento: siembra tú también, decía él, en tu huerto a Cristo, en el cual florezca la belleza de sus obras y se respire el multiforme olor de las diversas virtudes. Como también decía el Papa emérito Benedicto XVI, él decía que la debilidad es la fuerza de la semilla, el partirse es su potencia. Así es el reino de Dios. ¿Y qué quería dar a entender él con esto? Una realidad humanamente pequeña, compuesta por los pobres de corazón, por los que no confían solo en sus propias fuerzas, sino en el verdadero amor de Dios. Para terminar, hermanos y hermanas, es importante que ustedes se vayan al catecismo de la Iglesia Católica. Me estoy refiriendo al catecismo de adultos, que es como el gruesor de esta Biblia, donde formamos a los nuevos catecúmenos, a los católicos adultos que quieren ingresar a la iglesia. Allá en el numeral 898, para que puedan ir profundizando con este mensaje, decía ahí que los laicos tienen como vocación, los laicos somos nosotros, los que no somos consagrados, los que no somos sacerdotes, religiosos, ni monjas. Decía, los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose, oiga bien, de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A nosotros nos toca todo eso, no a los consagrados. A veces creemos que la iglesia son los curas y los obispos y el papa. Somos nosotros, los laicos. Hoy nosotros tenemos que ser protagonistas de este reino. ¿Ve? El futuro de la iglesia está en manos de Dios, por supuesto, pero del protagonismo de nosotros los laicos. Pero hay que formarse, hay que prepararse bien. Un católico ignorante
será un futuro protestante, como decía el padre Amatuli, que